Pues nosotros teníamos la idea de Lost Letters desde hace tiempo ya. Habíamos creado dos espectáculos, Forlandia y In the Still of the Night. De hecho, Forlandia casi se estrenó en España aquí en los teatros de Canal. Y teníamos ya la música de Lost Letters desde hace mucho tiempo, desde 2019 creo que es la primera vez que Matthew me hizo escuchar la música y tenía ya esta idea. No tenía la idea, no tenía una forma concreta, pero estábamos ya jugando con conceptos, con la idea, poco a poco fue surgiendo. Y después de haber hecho los dos espectáculos a dos personas, teníamos ganas de bailar, de hacer bailar un espectáculo con un grupo, con bailarines. Pero bueno, estábamos en plena pandemia, todo esto era muy difícil, entonces era algo como lo estaba pospuesto para algún otro momento. Y en cuanto estrenamos In the Still of the Night es cuando ya la idea de Lost Letters la teníamos ya terminada en nuestra cabeza. En un principio Dortmund estaba interesado para que lo estrenáramos allí con la compañía de Dortmund, pero luego hubo todo este problema colateral de la pandemia, de muchísimos espectáculos que habían sido pospuestos, que había que reprogramar. De repente era todo un caos de programación que era imposible. Nos dijeron que hasta el 2025 no se podría hacer. Y ahí es donde dijimos, hasta el 2025 no vamos a esperar, tenemos que encontrar una forma de hacerlo y empezamos a barajar diferentes opciones de cómo hacerlo. Pero cuando es algo que es como un bebé para ti, porque para nosotros nuestros espectáculos son como nuestros hijos y quieres ya ese espectáculo, aunque no se haya empezado a crear, porque ya estás dentro de esa historia, has creado una historia original, aunque basada en un hecho real, pero tú ya te sientes identificado, entonces estás poniendo todo, te estás involucrando por completo y estás también produciendo el espectáculo, te estás tomando todo el trabajo y todo el riesgo, quieres poder tener la posibilidad de luego poder distribuirlo, poder utilizarlo. Entonces, si empiezas a colaborar con muchos grupos, con otras compañías, luego hay un problema de coordinación, problema de calendarios y ya no te pertenece, no eres dueño de las decisiones que tienes que tomar. Entonces decidimos que para hacerlo de la forma que queríamos hacerlo, que queríamos que fuera nuestro y que fuera algo personal, que fuera algo eh, especial, no solamente un espectáculo, sino algo que nos dijera algo a nosotros personalmente, teníamos que hacerlo con total independencia. Entonces, poco a poco surgió la idea de crear nuestra propia compañía, que iba a ser la única manera de poder hacer este espectáculo como queríamos que se hiciera. Y nada, la idea tomó forma, tomamos la decisión y tuvimos la suerte que los teatros de Canal colaboró con nosotros, hicimos la audición aquí de los bailarines y creamos todo el material, todo el espectáculo ha sido creado en el centro coreográfico. Tanto lo que nosotros bailamos, que empezamos ya a crear en enero de este año, empezamos ya a crear todo lo que es nuestra coreografía, cuando todavía no teníamos los bailarines, y después de audicionar con los bailarines se creó todo el material completo del espectáculo también aquí. Entonces, para nosotros es maravilloso, además de estrenarlo aquí. Pues es una historia original que creamos nosotros porque a nosotros nos encanta contar historias. Es bastante inusual hoy en día, sobre todo cuando tienes una gran compañía o tienes la posibilidad de crear algo con repertorio, con historia. Generalmente los grupos más pequeños crean cosas más abstractas, que tienen un concepto pero que no hay una historia narrativa. Y a nosotros nos encanta, somos como muy apasionados, muy emocionales con nuestros proyectos. Y la idea empezó de una forma y luego fue surgiendo, pero al final la historia es la fusión de dos conceptos. Uno es una exposición que se hizo en el Smithsonian de Washington, que se llamaba Lost Letters, que es una exposición donde recopilaron cartas perdidas en diferentes tiempos de guerras y había miles y miles de cartas y estaban exponiéndolas al mismo tiempo que estaban buscando a los descendientes de las personas que habían escrito estas cartas, porque en la época las cartas no son como hoy en día. Hoy en día podemos mandar un mensaje a alguien y es más informativo, porque sabes que puedes contactar con esa persona en segundos hoy en día. En la época, cada palabra que había en una carta tenía alma, porque no sabían si iba a ser la última palabra que iban a escribir, la última palabra que iban a recibir, si se iba a recibir, si la iban a leer, si volverían. Les daba esa oportunidad de sentir, de transmitir sus emociones, de intentar obtener esperanza, fe, de tener fe. Entonces son joyas las cartas. Entonces estaban intentando entregarlas a los familiares y me pareció algo maravilloso.
Y al mismo tiempo que estábamos hablando, estábamos dando esta dirección, sabíamos ya que queríamos que se llamaran los letters, estábamos buscando cómo hacer, un mensajero, el cartero que perdía. No teníamos la idea claramente, sabíamos que queríamos que fuera en una época de guerra que no fuera precisa necesariamente, y no queríamos que fuera acerca de lo que es el conflicto bélico, queríamos que fuera acerca de la pérdida humana, que es finalmente lo más trágico que ocurre en todas las guerras, las de entonces y las de ahora, que vemos gente que muere, la pérdida, el sufrimiento que el ser humano vive, que es un daño colateral, que es finalmente lo que nosotros queríamos un poco plantear, ¿no? Es esa pérdida, esa desconexión, esa necesidad de creer, esa pérdida de fe. Y estábamos hablando de todo esto cuando en uno de los viajes me encontré con un libro que me llamó la atención por la portada, porque era una amapola grande, y llevábamos tiempo hablando de lo que es el símbolo de la amapola en Canadá, porque Matthew es de Canadá y allí la amapola representa al soldado caído. Ahí está un día de conmemoración, es el Remembrance Day, que es el 11 de noviembre, donde se recuerda a todos estos soldados caídos durante la guerra, y me explicaba porque su abuelo estuvo en la guerra, llevan una amapola en la solapa, y estábamos hablando de eso cuando me encontré con este libro. Y era un libro de cartas de amor en tiempos de guerra, cartas reales, cartas que habían llegado a su destino. Había cartas de Winston Churchill, de Hemingway, y había cartas de soldados desconocidos. Y una de estas es la que a mí me llamó la atención. Y era la carta de un artillero llamado Frank Gunney, que es de la Primera Guerra Mundial. Y en esta carta él escribía a su mujer rogándole que no lo hiciera. Ella claramente estaba depresiva y amenazaba con hacer algo drástico si él no volvía de la guerra. Entonces él, que no sabía, tenía ese sentimiento que no sabía si iba a volver o no, le decía que él necesitaba creer y necesitaba saber que ella seguiría viviendo, que seguiría siendo feliz, que encontraría un hombre que la ama, que tendría hijos, que él necesitaba eso para poder seguir adelante, para poder vivir la experiencia horrible que estaba viviendo. Necesitaba saber que ella seguiría siendo feliz. Y me pareció una carta maravillosa. Y en ese momento se la leí a Matt y es como que la historia cobró vida en un segundo, porque la pregunta se nos planteó directamente: ¿qué hubiera ocurrido si esta carta precisamente no hubiera llegado? ¿Cómo hubiera cambiado el destino de esta mujer que ya estaba perdiendo fe y sabía que no podría seguir viviendo si él no regresaba? ¿Cómo hubiera cambiado si esta carta no hubiera llegado como llegó? Y de ahí se creó toda la historia. Yo creo que es un retroceso en cierto sentido, es un avance enorme, porque ahora, como sabemos, en un segundo automáticamente podemos contactar con alguien, pero contactar con alguien no es lo mismo que comunicar. El hecho de que sabemos que podemos hablar con una persona en cualquier momento, no estamos creando lazos comunicativos. En la época uno tenía que pensar bien lo que iba a escribir, tenía que poner su corazón en esas palabras, tenía que transmitir esos sentimientos en palabras. Entonces todo era mucho más intenso en cierto sentido. Además no sabías cuándo iba a ser la próxima vez que ibas a poder ver a esa persona o hablar con esa persona. Ahora el contacto es tan rápido que no lo valoramos y no lo utilizamos de una manera, lo utilizamos de una manera informativa o por necesidad, necesito decirte algo, pero no hay estamos perdiendo esa relación de sentarte con alguien a tomar un café y a hablar de cómo te van las cosas. ¿Por qué? Pues porque si tienes una pregunta, se la preguntas directamente o mandas un WhatsApp. Ya no hay esa comunicación como antes, hay el contacto fácil y directo, pero estamos perdiendo esa capacidad que tenías de comunicar de verdad con otra persona, de conectar de verdad con otra persona. Todo lo que nos estaban diciendo cuando estábamos en casa, que íbamos a salir mucho mejor, que íbamos a ser todos maravillosos, que esto nos iba a ayudar, ha sido todo lo contrario. Lo que ha hecho es ha centrado a las personas, cada uno en esta tecnología digital que tenemos hoy en día, que es maravillosa y que nos ha ayudado a sobrellevar la pandemia o sobrellevar muchísimas cosas, pero la verdad es que ha cerrado los lazos. En vez de hacer que hemos salido de allí y nos hemos abierto porque habíamos echado en falta ese distanciamiento obligado que nos habían hecho, no podías comunicar ni con tus familiares que vivían a 2 calles.
nos hemos acostumbrado a ello. En vez de salir de allí y querer volver a la vida anterior, nos hemos acostumbrado a estar delante de una pantalla, a no ir a los sitios, a hacer las reuniones por Zoom en vez de personalmente. Se ha creado una costumbre porque era quizás más práctico, se han dado cuenta que era más económico en cierto sentido y se está perdiendo el valor que tenía antes de hablar con las personas directamente. Y eso a mí me parece que es una pena. Pues dialogan paralelamente. Para nosotros lo que es el arte audiovisual era siempre muy importante, también en nuestros otros espectáculos. Primeramente porque creo que cuando uno fusiona las artes, las lleva a otro nivel. La danza siempre está fusionada con la música, bueno, casi siempre, en todo caso. Y en este caso, cuando lo fusionas también con el arte audiovisual, lo llevas a una plataforma completamente diferente y se convierte en una experiencia más completa. En este caso, la pantalla nos lleva a situación, nos lleva a la localización, nos lleva a esa atmósfera que necesitamos para contar nuestra historia. Te pone en la situación, en la pantalla ves solamente a las dos personas, en el escenario ves a todo este grupo, pero la historia es simultánea, está corriendo al mismo tiempo en las dos plataformas, en pantalla y en escena, y te ayuda a crear este ambiente, esta atmósfera melancólica, te ayuda a sentir lo que ellos están sintiendo, tanto los que están bailando como los que están en la pantalla, y creo que se crea un poco es como... Sí, es como una experiencia mucho más plena. Pues para nosotros la música siempre suele ser la prioridad, es el inicio de todo, la idea nace desde la música. Matthew tiene un talento musical increíble en el sentido de que tiene una variedad de gustos y sabe cómo mezclar músicas que otra persona diría, no, puedes poner más Richter después de Rachmaninoff, pero sí, se puede y funciona. Y además te transforma la historia en un segundo. Con el cambio de música es como si fuera un cambio de situación, un cambio de lugar, un cambio de época. Y la verdad es que las músicas no, te tienen que decir algo personal. Bueno, hay gente que coreografía de otra manera, pero en nuestro caso la música te tiene que ya contar la historia y la historia se crea luego con esa música. Utilizamos en las dos primeras partes el concierto de Rachmaninoff, que es un trozo de música que crea mucho respeto porque es una obra maestra, entonces tienes mucho respeto de cómo utilizarla. Y luego de ahí pasamos a Max Richter, que es mucho más contemporáneo, es completamente diferente, pero también hace que el espectáculo pase en 1 hora y 10 minutos por etapas diferentes, que es lo que necesitábamos para contar esta historia. Pues el proyecto, sobre todo la prioridad y lo que me gustaría es conseguir el máximo trabajo posible para la compañía, porque cuando tienes una compañía que está basada en programas, en proyectos, no tienes la posibilidad de ofrecerles una seguridad económica, un contrato con salarios mensuales. Y eso es una pena porque los bailarines necesitan tener una seguridad, necesitan una estabilidad como todo el mundo. Y eso es imposible, entonces el objetivo es crear un máximo de espectáculos para ellos, para que puedan tener un máximo de trabajo, para que estén activos. Y también mi objetivo primordial es crear una plataforma para estos bailarines. La situación en España no tienen quizás muchas opciones, el abanico de ofertas de trabajo no es enorme. Nosotros con este espectáculo vamos a también ir a países internacionales, vamos a ir a Italia, vamos a ir a Alemania, tenemos ya contratos con Italia y con Alemania para este año que viene. Entonces es crear también una plataforma para que se les vea, para que sean vistos, también para que les ayude en su currículum a tener esa experiencia práctica, de trabajo práctico que se necesita en todas las profesiones. Una cosa es la educación que tienes y la preparación que tienes para un trabajo, pero finalmente lo que más cuenta es la experiencia que tienes práctica en ese trabajo. Y para un bailarín la experiencia práctica es la escena. Entonces, si en su currículum les puede ayudar el hecho de haber viajado con nosotros, trabajado con nosotros, para mí sería un honor enorme y un orgullo enorme el saber que bailarines que trabajan con nosotros luego consigan contratos estables en compañías y podamos darles un poco ese inicio, esos
primeros pasos. Tenemos 2 bailarines que era la primera vez que bailaban en un escenario profesional, cuando estrenaron con nosotros en Bilbao, y es una maravilla el poder acompañarles en ese inicio, sobre todo cuando yo llevo ya 33 años en el escenario y he visto tanto de lo bueno y de lo malo, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Me gustaría poder darles una base positiva, productiva, de saber lo que se puede aceptar, lo que no se debe aceptar, para que tengan también una base de comparación luego para su futuro, para su continuidad, y acompañarles un poco en ese principio, ya que creo que los mejores consejos que uno puede dar son los basados en experiencia propia, y yo de eso tengo unos cuantos años y les puedo guiar, les puedo a través de mí también quizás ayudar también a conectarles en otros sitios, y creo que es después de tantos años y la evolución natural que me ha llevado a mí en esta profesión, tengo ganas de un poco aportar ese granito de arena, aunque sea pequeño, aunque sea con un grupo muy reducido, pero intentar también ayudarles, apoyarles y lanzarles en este mundo que a mí me ha dado tanta satisfacción y que espero que se lo haga también a ellos.